El Salmo 24 dice así: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y un corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Alcen o puertas sus cabezas, álcense puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, fuerte y poderoso. El Señor poderoso en batalla. Alcen o puertas sus cabezas, álcenlas puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Quiero, por favor, poner en sus mentes una imagen a todos, niños y todos ustedes. Fíjense, en la antigua Roma, cuando un comandante militar había ganado en una batalla, se celebraba una ceremonia civil y un rito religioso llamado el triunfo. Esta era una ceremonia para celebrar públicamente el éxito de un comandante militar que había conducido a las fuerzas romanas a una victoria al servicio del Estado romano. El día de su triunfo, el general lucía con una corona de laurel y la triunfal púrpura y bordada en oro, que lo identificaba casi como un rey, incluso un dios. Desfilaba montado en un carro tirado por 4 caballos por las calles de Roma con su ejército, sin armas, los prisioneros y su botín de guerra. En el templo ofrecía a su Dios un sacrificio y las pruebas de su victoria. A pesar de estos extraordinarios honores, el general se comportaba con digna humildad como un ciudadano mortal que triunfó en el nombre del Senado, el pueblo y los dioses de Roma. Ahora quiero que tengas esta otra imagen, esta otra escena en tu cabeza. El general del ejército con el pecho inflado, acompañado de sus soldados y su botín, diciéndole al mundo entero que es fuerte y que venció. Pero ahora quiero que se imaginen otra escena. La entrada del Rey del universo, victorioso sobre sus enemigos. Ya no es un general del ejército romano orgulloso de una victoria sobre un pueblo, sino que es el Creador todopoderoso que venció a sus enemigos en todo el mundo y está entrando lleno de gracia y de gloria y alabanzas de su pueblo. Eso es lo que vemos en el Salmo 24. La entrada del Rey victorioso del universo. Este salmo, escrito por David, presenta al Dios de la Biblia como el Rey de la gloria. Muchos comentaristas llegan a la conclusión de que este salmo pudo haber sido cantado cuando David trajo el arca del pacto a Jerusalén de la casa de Obed-Edom. Esa historia la puedes leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Este salmo es un poema de alabanza. Este sermón se titula Dios es el Señor Santo y Rey de la Gloria. Lo dividí en 3 estrofas o 3 secciones. La primera, Dios es el Señor sobre todas las cosas. El segundo, Dios es santo. Y el tercero, Dios es el Rey de la Gloria. ¿Cuál es el propósito de este sermón? Silenciar la voz del hombre egoísta que hay en nosotros y hacer resonar con más fuerza la voz del Rey de Gloria en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el propósito del sermón. Veamos en primer lugar, por favor quiero que sigan conmigo, los versículos 1 y 2. En primer lugar, Dios es Señor sobre todas
las cosas. Acompáñame a la lectura del Salmo 24, versículo 1 y 2. Dice, Salmo de David. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. En el versículo 1, David comienza el salmo con una fuerte declaración que destruye todo pensamiento, filosofía o idea de grandeza que todo ser humano pueda tener de sí mismo. Con esta declaración, David destruye todo esto. Todas estas ideas falsas o filosofías falsas que tiene el ser humano de creerse superior o dueño de todas las cosas. A comenzar el salmo de esta manera, David quiere dejar claro quién es Dios y cuál es nuestro lugar en la creación, rompiendo todo pensamiento o idea falsa de que el hombre es el centro del universo. El salmista no deja ningún gramo de duda de que a Dios le pertenece absolutamente todo. No hay nada que no tenga el sello de Dios. Eso mismo dice Asaf en el Salmo 50, versículo 12. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío, esto es Dios diciendo, mío es el mundo y todo lo que en él hay. Así como los artículos que compramos en las tiendas, ¿cierto? Tienen una etiqueta que nos dice quién lo manufacturó. Estados Unidos, México, China, Japón, Indonesia, etc. Así toda la creación tiene el sello de Dios. Toda la creación tiene el sello de Dios. Incluso ha habido grandes mentes en la ciencia moderna que han declarado estas verdades. El físico John Falcon, que trabajó en la Universidad de Cambridge, llegó a esta conclusión. Al comprender que las leyes de la naturaleza deben estar ajustadas con extraordinaria precisión para que exista el mundo visible, surge con fuerza en nuestro interior la idea de que éste no se originó por casualidad, sino con una finalidad. El físico australiano Paul Davies afirma algo similar. No cabe duda de que muchos científicos se oponen por su temperamento, desprecian la idea de que pueda existir un Dios o inclusive un elemento o principio creativo impersonal. Dice él, personalmente no comparto su desprecio. No puedo creer que nuestra existencia en el universo sea un mero capricho del destino, un destello fortuito en el gran drama cósmico. Hermanos, Dios es Señor sobre todo lo que existe. Nadie puede argumentar en contra de esta verdad. Este primer versículo del Salmo que estamos estudiando nos ayuda a poner nuestros ojos en el lugar correcto. Nos direcciona, nos pone de vuelta en la realidad, quita toda idea de superioridad que hay en nosotros. Charles Spurgeon comenta lo siguiente. Qué diferente es esto de las nociones que tenían de Dios los judíos en los tiempos de Jesús. Los judíos decían, la tierra santa es de Dios y la simiente de Abraham es su único pueblo. Pero su gran rey David hacía mucho tiempo que les había enseñado esto. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Todo el ancho mundo es reclamado por el Señor y los que en él habitan son declarados sus súbditos. En la segunda parte del versículo 1 dice el que el mundo es de Dios y los que en él habitan. El ser humano también es creación de Dios. Esto nos pone en nuestro lugar, porque no somos señores ni dueños absolutos y finales de nada. No solo una parte de la creación le pertenece a Dios, sino que toda persona le pertenece a Él también. Todo ser viviente pertenece a Dios. Y en ese grupo entramos tú y yo. Y escucha lo siguiente, no somos dueños de nuestra vida, ni del tiempo, ni de las personas, ni de nada de lo que poseemos. Solo somos administradores de lo que Dios nos da.
Incluso todo el intelecto, todos los talentos, todos los pensamientos y todas las ideas creativas que llegan a la mente del ser humano, adivina qué, le pertenecen a Dios. Dios es un Dios soberano y no comparte con nadie esa posesión suprema. Escucha, nosotros no somos socios igualitarios de Dios. No creamos la mentira de que somos dueños de una parte de todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros. No podemos pensar incluso en este momento y decir, amén, Dios es soberano de todo. Ah, pero esta parte de mi vida no. Aquí yo soy el jefe. Aquí yo mando. De mi vida no es dueño, pero sí, amén, es dueño de toda la creación y de todo el universo. Incluso lo cantamos, pero de esta parte de mi vida, ahí sí soy como dueño, ¿no? No, Dios es dueño absoluto de todo. No somos socios, querido hermano, amigo, no somos socios, somos criaturas con un dueño y por lo tanto debemos en humildad someternos a su señorío. Esto me lleva a reflexionar por lo menos en dos cosas. Escucha, es importante, pon atención. Primero, ¿reconocemos a Dios como el Señor soberano de toda nuestra vida? Es una pregunta. ¿Reconocemos a Dios como el Señor soberano de toda nuestra vida? Quizá lo tengamos claro en el papel de nuestra declaración de fe o esté bien explicado en nuestros libros, pero cuando la realidad golpea con furia sobre nuestra vida, cuando pasamos situaciones difíciles en nuestra vida, ¿de verdad estamos pensando que Dios es soberano de toda nuestra vida? ¿Que es dueño de toda nuestra existencia? Cuando estamos en estos momentos difíciles, ¿reconocemos que Dios sigue siendo el Señor soberano? ¿O comenzamos a pensar que Él perdió el control de lo que está ocurriendo? Estamos en una situación difícil y decimos, aquí ya se le salió de las manos a Dios, ¿no? Aquí como que ya, y nos convertimos entonces en los dueños de esa parte o de esa situación y queremos solucionarlo como nosotros creemos que es mejor. Y nos olvidamos de esta gran verdad, que Dios es absoluto y es dueño de todo. Podemos decir, Dios, tú sabes lo que estás haciendo, así que confiaré en ti. ¿Podemos decir esto? ¿O ponemos en duda su sabiduría y su bondad? Segundo, esto nos lleva a confesar nuestro pecado. Creemos que todo nos pertenece. Creemos que somos dueños de todo. No aceptamos el puesto de Dios. No aceptamos el puesto que Dios nos ha dado de administradores. Queremos ser los jefes porque nos gusta sentir que tenemos todo bajo control. Nos gusta sentir que tenemos todo bajo control. ¿No es cierto? Pero debemos confesar ese pensamiento como un deseo por ocupar el lugar que solo a Dios le corresponde. No somos dueños, somos criaturas creadas por un Dios soberano que exige de nosotros en humildad adoración. En el versículo 2, vaya conmigo por favor, dice lo siguiente, en el versículo 2 del Salmo 24. Porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. El salmista contesta a una posible pregunta de aquellos que dudan del señorío de Dios sobre la creación. Y creemos que el propósito de David no es entablar una discusión sobre diferentes teorías o filosofías que podían existir en ese momento acerca de la creación del universo. Lo que hace David es afirmar que Dios es el dueño y señor de todo,
¿Por qué? Porque Él la fundó y la sentó sobre los ríos. Simplemente porque Él es el dueño, porque Él la creó, porque Él la fundó. Un comentarista dice lo siguiente: David mira hacia atrás, hacia el relato de la creación de Génesis 1 y recuerda la creación de la tierra. Recuerda el tercer día de la creación en específico. Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, versículos de 1 al 13. No lo vamos a leer aquí. Usted lo puede leer en casa. Este relato, estos versículos, nos narran precisamente lo que David afirma. Dios es el creador y soberano rey. El propósito de David es que sus lectores originales, al igual que nosotros, recordemos el hermoso relato de la creación descrita ahí en el capítulo 1 de Génesis. Y que no solo recordemos, sino que meditemos en eso. Dios es el autor de la creación, la sustenta y la ordena. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestras vidas? Número 1. Hemos escuchado hasta este momento sobre Dios, sobre su poder, su soberanía y la autoridad que tiene sobre toda la creación, sobre todos nosotros. ¿Aún piensas que eres dueño supremo y absoluto de algunas cosas que Dios te ha dado? ¿Solo porque te has esforzado en obtenerlo? ¿Es que yo he trabajado suficiente para tener lo que yo tengo? Mi casa, mi coche. Así que yo soy dueño de eso. Sí, Dios será dueño de la creación, pero yo compré mis cosas. ¿Aún sigues pensando que eres dueño de todo lo que tú tienes? Te invito a que reflexiones y medites en este tema y que seas agradecido por lo que has recibido de Dios. ¿Sabes? Porque todo es de Él y todo viene de Él. Todo lo que tú y yo tenemos proviene de Dios. Él es el dueño final y supremo de todo cuanto existe. Todas las casas en Puerta de Hierro, Bugambilias, Agua Blanca y Fresno, la colonia del Fresno, son de Dios. Todas las cuentas de bancos, todas las grandes inversiones, todos los vehículos y cada centavo que tienes en tu bolsillo, cada talento musical, cada capacidad física, cada músculo de tu cuerpo, tu altura y físico, tus capacidades administrativas, todo es de Dios. Y generosamente te lo da. Puedes responder con adoración porque Él es dueño de todo. Y puedes responder con gratitud porque de Él viene todo lo que tú tienes. Todo lo que tenemos. También puedes responder con humildad. Pablo escribe en la primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 7. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué jactarnos de algo que tenemos si lo recibimos de Dios para administrarlo? ¿Y Él es dueño supremo? Respondamos con humildad, porque todo es de Dios. Segundo, todo esto a mí en lo personal me pone a pensar en lo siguiente. Generalmente me veo como el centro de todo, el centro del universo. Paso más tiempo pensando en mí mismo y contemplando mi yo, aún sin ser el dueño y creador de todo. Personalmente creo que todo existe para mí, que merezco toda la adoración. Pero Dios, el soberano del universo y Señor de todo lo que existe, que merece adoración sin fin, vino a esta tierra que Él fundó para redimir su creación. El Dios eterno se encarnó para servir a sus criaturas caídas. Y esto es el Evangelio. La buena noticia de que Dios, el soberano Dios, se hizo hombre, se humilló, dejó su trono para morir en la cruz, para darnos vida a nosotros los pecadores y redimir a su pueblo y a toda su creación que sufrió los estragos del pecado. Este Señor de toda la tierra es un siervo que ama a su pueblo hasta el punto de dar su vida
por ese pueblo que pecó contra Él en la cruz. Aquí estamos hablando de un rey bondadoso y lleno de gracia. Él es un Señor Salvador. Él es el amo y Señor de todo. Pero ¿sabes una cosa? También quiere salvarte. Puedes venir a Él hoy en arrepentimiento y fe para entrar, para que te dé salvación y descanso a tu alma. Vimos en primer lugar que Dios es soberano de todas las cosas. Veamos en segundo lugar que Dios es santo. Versículos 3 y 6. Acompáñame en los siguientes versículos del Salmo 24. Dice lo siguiente: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha lavado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, como Jacob. Esta sección del Salmo comienza con dos preguntas que podrían ser respondidas rápidamente por cualquiera de nosotros. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? La respuesta es contundente. Absolutamente ningún ser humano. Absolutamente ningún ser humano desde que entró el pecado en el huerto de Adán y Eva puede estar ante la presencia de Dios porque Él es santo. Su lugar es santo y nosotros, pecadores, estamos manchados por el pecado. No somos santos. Desde la caída en pecado, no hay nada que el ser humano pueda lograr o hacer para lograr méritos suficientes para estar en la presencia de Dios. Este salmo nos ha revelado más y más de este gran Dios que describe, como cuando estamos en el teatro. ¿Han ido al teatro? ¿Sí? Bueno, cuando estamos en el teatro y comienza la obra, se levanta poco a poco el telón, ¿verdad? Hasta revelar todo lo que está detrás. Bueno, así es este salmo. Nos presenta a Dios como el Señor de la tierra y de su creación, y ahora en esta sección nos dice que Dios no solo es el Señor, también es santo. El lugar donde Él está también es santo. Ahora, entendiendo que el rey David está siendo guiado por el Espíritu Santo al escribir estas líneas del Salmo, y sabiendo que este salmo muy probablemente se entonaba o se disponía a cantar o adorar a Dios, el salmista quería crear conciencia en todos los cantores o lectores originales y también en nosotros. Quería lograr conciencia de la santidad de Dios y de su pureza. No estamos delante del presidente de un país. No estamos delante del presidente municipal de Guadalajara. Estamos delante de un Dios santo. De Dios todopoderoso, soberano, rey del universo. Y exige de nosotros santidad, pureza. El propósito de David es recordar al pueblo de Dios que su Dios es único y que no hay nadie como Él. Y que es necesario estar limpio de corazón delante de Él y que esa pureza se logra obteniendo gratuitamente como un regalo de este gran Dios. Y esto es lo que precisamente hace David en estos 4 versículos. Lleva a sus lectores o cantores originales al libro del Éxodo y al libro de Deuteronomio, donde Dios le da claras instrucciones y bendiciones para aquellos que lo obedecen y lo buscan. Vamos al versículo 3 nuevamente. Dice: ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? Un comentarista explica que la santidad de Dios no lo hace inaccesible o inalcanzable. Más bien, el Dios del salmista es un Dios que busca
que nos busca para redimirnos. Su santidad se expresa en su actividad de salvación. En Isaías 57:15 dice: el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo, este gran Dios es santo. Pero esto no significa que Él simplemente se queda lejos de los pecadores que le han desobedecido. Este gran Dios habla y esto es lo que dice: yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. ¿Escucharon bien? Este gran Dios, alto y sublime y santo, habita o tiene comunión con el ser humano, con aquellos que son contritos y humildes de espíritu. Estas personas han reconocido su pecado y se han arrepentido de su pecado y han vuelto a Dios en arrepentimiento y fe. Pero se han acercado a Dios en sus términos, no por caminos de autojusticia personal. El hecho de que Dios sea santo, único, que no haya ninguna comparación con Él en todo el universo, que sea puro, sin pecado, el hecho de que esto sea así, no debería alejarnos de Él, porque su santidad y su pureza revela nuestra verdadera naturaleza. Eso debería acercarnos a Él en humildad y con corazones contritos y quebrantados por nuestro pecado. Dios es santo y se acerca a nosotros con palabras de gracia. Él nos comunica que podemos acercarnos a Él. Nosotros nos alejamos de Él. Huimos de Él con vergüenza, como sucedió en el huerto. Pero Él se acerca con nosotros con palabras de gracia y amor. Y no quiero avanzar más sin hacerte esta invitación a ti que nos visitas y nunca habías escuchado este mensaje. Quizás estés pensando que eres demasiado bueno y que no hay nada por lo cual ocultarte y por lo cual huir. Pero déjame decirte que la Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 11 y 12, que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quizá haces cosas buenas y crees que eres una buena persona. Quizás dices, yo no tengo nada por lo cual huir y avergonzarme, pero tengo malas noticias para ti. Todas las cosas buenas que haces no son suficientes para que Dios perdone ni un gramo del pecado que hay en tu corazón. La demanda de Dios no es que seas una buena persona, ¿eh? La demanda de Dios no es que ¿quién estará en su lugar santo? El que es buena persona, el que es moralmente bueno. La demanda de Dios no es esta. La demanda de Dios es que seas perfecto, 100% perfecto. Y no puedes ser lo que Dios te manda por ti mismo. No puedes lograr ser 100% perfecto. No puedes hacerlo por ti mismo. Necesitas a Cristo. El Hijo de Dios, quien encarnó la santidad de Dios en esta tierra, viviendo una vida perfecta, sin pecado, que nunca mintió. Cristo, el Hijo de Dios. Sus obras fueron perfectas, ¿sabes? Perfectas. No se encontraron ni se encontró maldad en ellas. La vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, Él la vivió. Las obras que tú y yo no podemos hacer, Él las hizo. Así que te invito a confiar en Jesús. Que confieses tu pecado de creer que eres bueno cuando no es así. Te invito a que confieses tus mentiras, tu adulterio, tu lujuria, tu amor por el dinero. Confiesa que has pecado y que tu pecado te separa de Dios.
Confiesa que no puedes hacer nada para ganarte el acceso a la presencia de Dios, quien es el Rey y dueño de todo y que es santo. La mala noticia de todo es que somos pecadores. Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Arrepiéntete y cree en Jesús, quien ya pagó por todo esto en la cruz. Derramó su sangre y pagó tu deuda y mi deuda con Dios. Y ahora, gracias a ese sacrificio tuyo, podemos estar delante de Dios. Es así que podemos estar delante de Dios. Si tú sigues confiando en tus obras, si tú sigues confiando que al final vas a presentar tu carta de buena conducta ante Dios y eso va a respaldar toda tu vida, estás equivocado. Y es urgente que escuches esto, ¿sabes? Porque nadie tiene contada su vida aquí. No podemos ni siquiera saber qué va a pasar en las próximas horas. Tu último día puede ser hoy en la tierra. Tu último suspiro puede ser hoy. Y tú estás confiando en tus buenas obras. Tú estás confiando en tu carta de buena conducta. Confía en Jesús. Confía en Cristo. Él ya pagó la deuda que tú tienes con Dios. Y puedes estar delante de Él. Regresando al Salmo 24, quiero que noten conmigo lo siguiente. Regresando al Salmo 24. No cabe duda que los lectores originales del Salmo 24 conectarían estas dos preguntas del versículo 3 con las indicaciones en el libro de Éxodo capítulo 19, cuando Dios baja en el monte Sinaí a darle estas tablas de la ley a Moisés y que Dios hace un pacto con su pueblo. En Éxodo capítulo 19 leemos las instrucciones que Dios dio a Moisés cuando el Señor descendió al monte. Éxodo 19 versículos 7 al 12 dice lo siguiente: entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Versículo 9. Y el Señor dijo a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Versículo 12. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás lo siguiente: de ningún modo suban al monte o toquen su límite, porque cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Estas son las instrucciones de Dios en el libro de Éxodo para el pueblo. Y la pregunta es del versículo 3 del Salmo 24: ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? Y aquí está la conexión de los lectores originales. Efectivamente, el monte del Señor es santo porque Él habita ahí y es perfectamente santo. ¿Quién puede subir al monte? Si alguien se atreve o lo hace a expensas de perder su propia vida, porque morirá en el intento. Esa es la connotación de la pregunta: ¿quién estará en su lugar santo? ¿Quién permanecerá allí sin morir en el intento? Y lo que hace el salmista a continuación es responder en el verso 4 ese quién, ese pronombre interrogativo. ¿Quién subirá y quién permanecerá? Versículo 4, siga conmigo. Dice: el de manos limpias y un corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Mis queridos hermanos y amigos, este es el estándar que Dios requiere para poder habitar con Él, para morar con Él. Número 1, el de manos limpias. Que su obrar esté limpio, libre de mancha, que sus acciones, sus obras estén siempre buscando la gloria y la exaltación de Dios. El de corazón puro, su anhelo es siempre hacer la voluntad de Dios. Incluso sus pensamientos y deseos más profundos nacen de un anhelo ferviente de que el nombre de Dios sea puesto en lo más alto. No hay rebeldía en él, todas sus acciones son sin mancha, ni un gramo de vanagloria o egoísmo.
no hay celos, no hay envidia en su corazón. Todo lo hace para la gloria de Dios. Todo lo hace como para el Señor. Este es el estándar para estar ante la presencia de Dios. Puedes reflexionar en esto y puedes pensar si tú cumples ese estándar. El que no ha alzado su alma a la falsedad, no ha puesto su confianza en los ídolos, su confianza está en Dios, ni jurado con engaño. Esta es una persona mentirosa que miente bajo juramento. Me hace recordar cuando éramos niños, ¿recuerdan ustedes? Cuando ibas a prometer algo que sabías que no era verdad y hacías changuitos y según el niño que hacía esto, anulaba la promesa o ese juramento. Te decían, hey, ¿seguro que no fuiste tú? No, yo no fui. Y hacías changuitos acá atrás, ¿no? Yo lo hacía, ¿no? Sí, yo no fui. Y con eso anulabas la respuesta que dabas. Esta persona que habla el Salmo no solo hace changuitos, jura sabiendo en su corazón que no es verdad. Ahora noten esto. El versículo 4 nos conecta con Éxodo capítulo 20. ¿Qué pasa en Éxodo capítulo 20? Está el decálogo, están los 10 mandamientos. El limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién es este? El que no ha matado, el que no ha asesinado, no ha quebrantado el sexto mandamiento, el que no ha adulterado, el séptimo mandamiento, el que no ha hurtado, el octavo mandamiento, el que no ha codiciado, el décimo mandamiento, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, eso tiene que ver con la adoración a dioses extraños, el que no tiene a otro Dios que no sea Jehová, el que no levante una imagen de las cosas que están en el cielo o en la tierra, primero y segundo mandamiento, ni jurado con engaño, el que no toma el nombre de Jehová, el de Jehová en vano, tercer mandamiento. ¿Notan cómo el verso 4 sintetiza los 10 mandamientos de Éxodo 20? Entonces esto responde a las preguntas del verso 3. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Y quién puede estar en su lugar santo? El que obedece el decálogo. El que obedece los 10 mandamientos. Este hombre puede subir al monte y permanecer ahí sin morir en el intento. Ahora vaya conmigo de vuelta al versículo 5 y versículo 6. Ese recibirá la bendición del Señor y su justicia del Dios de su salvación. Ahora, ¿quién recibe la bendición del Señor? El que obedece la ley, el que obedece los mandamientos de Dios, el que los pone por obra. Esto nos conecta al libro de Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 9. No lo busque. Yo lo voy a leer. Dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones, es la misma palabra que se utiliza en el Salmo, recibirá bendición del Señor, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Continúa diciendo, bendito serás en la ciudad, en el campo, el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el producto de tu ganado. Bendito serás cuando entres y cuando salgas, y tus enemigos serán derrotados. Noten el versículo 9. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardaras los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Ahora, ¿quién recibe la justicia de Dios? El salmista, en el Salmo 24, volvemos al Salmo 24, dice y hace referencia al favor de Dios o al mérito de Dios. Y nos conecta a Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 25. Dice, y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como los ha mandado. Y habrá justicia, habrá favor de Dios. La palabra justicia aquí es la misma que se utiliza en el Salmo y hace referencia a que recibirán mérito o reconocimiento o favor de parte de Dios quien obedezca los mandamientos. Ahora pongamos la vista en el versículo 6 del Salmo 24.
tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, como Jacob. El salmista afirma que así es como lucen todos aquellos que buscan el rostro de Dios como Jacob. Esta generación son todos aquellos que tienen en común que han recibido la bendición de Jehová, el Señor. La versión Reina Valera dice, de los que buscan tu rostro, oh Dios, el Señor uno es. Perdón, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. No cabe duda que el salmista quiere llevar a nuestras mentes que el Dios que se da a conocer en este salmo es el mismo Dios que se ha mantenido fiel a lo largo del caminar de la historia del pueblo de Israel. ¿No es un Dios falso que otras naciones adoran? Es el único Dios verdadero que nos habla ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora es importante que notemos que esta sección del Salmo termina con la palabra Selah. Esta palabra es muy común en muchos salmos, aparece 74 veces. Y aunque se debate mucho sobre su significado, la mayoría de los historiadores se inclinan a que hace referencia a una pausa para meditar o reflexionar. Es como un cambio de ritmo en una canción. Ahora nosotros haremos una pausa y vamos a meditar en todo esto que vimos hace un momento. Un comentarista bíblico escribió y dijo, David descubrió que por medio de la ofrenda de sacrificios podía estar en pie con seguridad y aún con alegría delante del Santo Dios. Esta doctrina de la justicia imputada llegó a su plenitud en el sacrificio del Señor Jesús y nuestra posición delante de Dios a través de él. Tal bendición solo puede venir del Dios de salvación. Filipenses 3, versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Mis queridos hermanos y amigos, hemos contestado las preguntas del versículo 3 del Salmo 24. ¿Quién puede subir al monte del Señor y quién puede permanecer en su lugar santo? Todos aquellos que vivan en obediencia a la ley y a los mandamientos de Dios. Pero aquí hay un problema. A lo largo de la historia de la humanidad, ningún ser humano ha logrado tal cosa. Ningún ser humano ha logrado tal cosa. No hay registro en ningún libro o documento que un hombre haya cumplido de tal demanda de Dios. Entonces, ¿quién puede hacerlo? Aquí viene la buena noticia para todos nosotros. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos narra la vida de un hombre que hace más de 2000 años nació, creció y vivió una vida perfecta que cumplió en su totalidad los 10 mandamientos y no se encontró maldad ni mentira en su boca. Este hombre que cumple todos los requisitos del verso 4 y que ha recibido la bendición del Señor en el Salmo 24 es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él es el único ser humano que es 100% Dios, 100% hombre, que ha vivido y cumplido en su totalidad los 10 mandamientos. Y gracias a esa vida perfecta y su sacrificio en la cruz, tomando nuestro lugar, es que tú y yo podemos estar en la presencia de Dios. Solamente así. ¿Quieres gozar de la bendición de Cristo, de estar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos? Ven a Cristo, confía en Él y arrepiéntete de tus pecados. Confiésalos. Solo así podrás estar en la presencia de Dios para siempre. Vimos en primer lugar, número 1, que Dios es Señor sobre todas las cosas.
En segundo lugar, vimos que Dios es santo. Y ahora acompáñenme, por favor, al último apartado de este salmo. Dios es el Rey de la gloria. Versículos 7 al 10. Dice: alcen oh puertas sus cabezas, del Salmo 24, versículos 7 al 10. Alcen oh puertas sus cabezas, álcense puertas eternas para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen oh puertas sus cabezas, alcen las puertas eternas para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Mis queridos hermanos y amigos, hemos visto tres cosas en este salmo. Se nos ha presentado a Dios como dueño y Señor de su creación. Se nos ha presentado la santidad de Dios y los requisitos para estar en su presencia. Y ahora se nos presenta a Dios como victorioso Rey, Rey de la gloria. Como ya lo mencioné antes, el salmista va como en los teatros levantando el telón hasta mostrarnos todo lo que hay detrás. Y en esta última parte del salmo se nos levanta el telón y podemos contemplar al Rey de la gloria. Estos 4 versículos son la última estrofa de un canto de victoria. Nos narran a un rey victorioso, poderoso y fuerte en batalla, quien entra victorioso por las puertas de su reino. Y no es cualquier rey. ¿Cómo podemos saber que no es cualquier rey? El verso 7 y el verso 9 mencionan que estas puertas que deben abrirse son eternas, dando la idea que ese rey y ese reino no son de esta tierra, son eternos. No es un rey de este mundo, es un rey que ha peleado la batalla más importante del universo y ha salido vencedor. Las puertas en las murallas de las ciudades en la antigüedad medían alrededor de unos 15 metros de alto, y 9 de ancho. Imagínense esta puerta, ese tamaño. Eran así de grandes para que el rey, quien regresaba de la batalla, entrara con todo su ejército. Ahora, a estas puertas eternas se les está ordenando que alcen sus cabezas. En los versículos 7 y 9 se repite esta oración. Alcen, oh puertas, sus cabezas. Las cabezas en las puertas son los marcos o los dinteles de la parte superior de la puerta. Lo que quiere hacer notar David en estas líneas es que viene un rey grande y majestuoso. Es tan grande su gloria y su majestad que es necesario alzar las puertas, alzar sus marcos y sus dinteles. David quiere dejar claro la supremacía de Dios. La supremacía de Dios en toda su creación, en todo lugar. Él es un rey que no tiene comparación. Él es un rey que no tiene comparación. El versículo 8, siga conmigo. ¿Y quién es ese rey de gloria? ¿Quién es este rey majestuoso y poderoso que no tiene comparación? Que es dueño y es santo sobre todo. Y se repite la misma pregunta en el versículo 10. ¿Quién es este rey de la gloria? Los versículos 8 y 10 encontramos la respuesta. El Señor fuerte y poderoso. El Señor poderoso en batalla. El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. A lo largo de la historia del caminar del pueblo de Israel, Dios se manifestó como fuerte y poderoso en batalla, librándonos de la esclavitud en Egipto, sustentándolos por 40 años en el desierto, llevándolos hasta la tierra prometida, librando batallas y conquistando pueblos.
Estoy seguro que los que entonaban este canto originalmente en el tiempo de David podían recordar todas estas grandes obras de Dios a favor de su pueblo y podían decir a una voz: el Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Mis queridos hermanos y amigos, quiero terminar con esto. El Señor fuerte y poderoso en batalla, el Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria, no es nadie más que Jesucristo. El Señor fuerte y poderoso en batalla es Jesucristo, el Hijo de Dios. En este salmo hemos aprendido que Jesús es el Señor soberano de toda la creación, porque a Él se le dio toda autoridad y todo poder. Lo podemos ver en el Mateo capítulo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús es el Señor. También aprendimos que Jesús es quien cumplió toda la ley y vivió perfectamente. Y solo Él puede estar en el lugar santo y acercar a los pecadores para que tengan comunión con ese Dios santo. Ahora, en esta parte del Salmo, Jesucristo, el Rey de la Gloria, derrotó la muerte, resucitando al tercer día. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 y 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús triunfó sobre ellos, sobre las huestes de maldad en la cruz. Colosenses 2, versículo 14 y 15 dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, de Jesús. Él es el rey triunfante. Jesús es el rey victorioso, que entró por esas puertas eternas después de haber derrotado en la cruz el pecado y la muerte. El cielo abrió sus puertas y todos a una voz decían: ¿quién es el Rey de la Gloria? Y todos apuntaban a Jesús: Él es el Rey de la Gloria. Mis hermanos y queridos amigos, esta entrada triunfal no es en solitario. ¿Recuerdan la introducción? Aquel militar romano que entraba a Roma con su ejército y su botín. No entraban solos, entraban con todo su botín y con todos aquellos cautivos del otro reino y que se convertían en siervos de ese rey victorioso. Mis hermanos, nosotros éramos cautivos del reino de las tinieblas, pero ahora somos siervos, cautivos del Rey de la Gloria, del Rey victorioso, y ahora formamos parte de su reino eterno. Acompáñenme, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo del 1 al 8. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 8. Dice lo siguiente: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habita entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos, y Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas
todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hay palabras de esperanza y consuelo para todos nosotros. Jesús, este Rey glorioso, regresará por su pueblo y nos llevará con él, y viviremos con él, y cenaremos con él para siempre. Ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza. Gozaremos de su presencia por toda la eternidad. No pienses que la dificultad o angustia que estás pasando hoy, mi querido hermano, es lo último que estarás viviendo. Nos espera una ciudad eterna, con un Rey eterno, bondadoso, lleno de gracia, que enjuagará todas nuestras lágrimas. Querido amigo que nos visitas, ¿quieres formar parte de esta familia que ahora le pertenece a Jesús, el Rey de la gloria? Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo y serás parte de este reino por los siglos de los siglos. Oremos. Dios, acudimos a ti en necesidad, reconociendo nuestro pecado. Reconociendo, Señor, que en la mayoría de las ocasiones nos sentimos dueños y señores del tiempo, que nos sentimos dueños y señores de todas las situaciones, que nos sentimos dueños y señores de lo que poseemos. Y tú, Padre, nos has recordado hoy que tú eres el Dios soberano, que tú eres Dios creador de todo y todo te pertenece a ti. Venimos arrepentidos, Señor, en humildad, reconociendo nuestro pecado, reconociéndote a ti como el Rey de la gloria, que ha vencido la muerte, que ha vencido el pecado, que los humilló públicamente en la cruz para darnos vida a nosotros. Para llevarnos contigo a la eternidad. Y tú prometes, Dios, lavar nuestras lágrimas y estar con nosotros siempre y gozar de tu presencia siempre. Ten misericordia de aquellos que aún no te conocen. Ten misericordia de aquellos que aún no han creído en Jesús como su Salvador. Sálvalos, Padre. Dales esta hermosa oportunidad y el mismo gozo que todos nosotros tenemos de pertenecer a esta hermosa familia que tú has comprado con la sangre de Cristo, el Rey de la gloria. Amén.